silencio te invade, tú, mujer u hombre moderno. Producciones Siglo presenta Espacio Cultural de la Asociación Uruguaya de Escritores. Lo nuestro es arte. De esta época ruidosa, bulliciosa, no te asustes. Estamos al aire en FM Ciudadela, 88.7 del dial, en Esto es Arte. Mi nombre es Daniel Fernández Corch y junto a la periodista Nisa Todaro los acompañaremos en los próximos 60 minutos, conversando sobre distintos artistas, tanto nacionales como del exterior. En la cabina de control y soporte técnico están presentes Esther Ferreira y Roberto Lagarde. Esto es Arte es un programa que representa a la Asociación Uruguaya de Escritores, AUDE. Nuestra página web es audeuruguay.bibli.com. Y aquellos que quieran comunicarse con nosotros lo pueden hacer a través del correo electrónico asociacionuruguayaescritores@gmail.com. En el programa de hoy tendremos el homenaje, en esta oportunidad a Louisa May Alcott. Voces en nuestro tiempo, espacio presentado por Nisa Todaro. Tendremos los cumple literarios y la aventurera de la historia que conduce Isabel Sotelo de Francini. Anuncios. Como ustedes ya saben, la medicina biológica esencial, la cual venimos hablando desde hace varios programas, es una medicina basada en la evidencia científica y en el uso de tratamientos que no dañan al paciente. Escuchemos a la doctora Rosana Guerra, ¿qué tiene para decirnos al respecto? En estas últimas semanas hemos estado hablando de lo que es la medicina biológica esencial y en qué podría yo ayudarlos a ustedes. Hoy, releyendo las notas que envié a la radio, tengo la sensación de no haber sido clara o quizá de no haber sido escuchada. Esta medicina, que lleva ya muchos años de ser ejercida en otros países, nos trae más esperanza que la medicina convencional en algunos aspectos. Hemos insistido en aquellas personas que ya han sufrido un infarto al corazón o un infarto cerebral, que nosotros tenemos una buena solución. Muchas de ellas vienen a la consulta y me cuentan muchas cosas. Por ejemplo, tengo miedo a tener otro infarto, aunque el cardiólogo me dice que estoy bien. Me mandan caminar, doctora, y tengo dolor en las piernas, que no son de artrosis, sino que yo sé que tengo mala circulación por colesterol que tengo en la circulación. Y, doctora, me mandan a hacer ejercicio, si apenas puedo caminar una cuadra y me tengo que detener por el dolor que tengo. Y se lo he comentado, sí, a mi cardiólogo, pero ni los cirujanos vasculares ni mi propio cardiólogo pueden hacer más por mí. Y han hecho mucho, doctora. El punto aquí es que, aunque tengan al mejor cardiólogo del mundo, al mejor vascular del mundo, que se preocupa por ustedes, la medicina convencional no puede con esas placas de colesterol que están en el cuello, en las arterias del corazón y en las arterias de las piernas. No puede, aunque exista la mejor voluntad por parte de mis colegas, los cardiólogos. Es así que una vez más me dirijo a ustedes para decirles que la medicina biológica sí puede ayudarlos. Usted puede volver a caminar sin dolor y sin úlceras que se forman en las piernas por sí su mala circulación. Y les aseguro que tomando mucha menor cantidad de medicación. ¿No le parece que vale la pena intentarlo? Yo estoy aquí para ayudarlos.
Soy la doctora Rosana Guerra Goyen y los espero. Pueden comunicarse con la doctora Rosana Guerra por WhatsApp enviando un mensaje que diga quiero una consulta al 092-148-125. Repito el número 092-148-125. Ahora vamos a cambiar de tema y tenemos una antología poética en Argentina para aquel que desee participar de este proyecto. Se llama Territorio Poeta 2020, pero por más información pueden enviar un mail a info@puertablanca.com.ar. Repito el mail, info@puertablanca.com.ar. El plazo para la recepción de las obras vence el 31 de octubre. Bueno, hasta ahí voy con los anuncios que teníamos previstos para el día de hoy. Hoy conversaremos sobre una escritora mundialmente conocida cuya obra Mujercitas hace más de 150 años que continúa siendo una historia de interés para el público. Más exactamente, 152 años. Hablamos de Louisa May Alcott. ¿Por qué sigue siendo tan considerada por el público? Bueno, lo vamos a ir descubriendo a medida que avancemos en su vida, porque yo creo que una de las mejores formas de conocer o de entender la obra de un escritor es también interesándonos sobre su vida, sobre su familia, sobre las cosas que lo llevaron a escribir todo su trabajo literario. En este caso, veremos cómo esta novela cuenta la vida de 4 hermanas de una familia humilde de Nueva Inglaterra, Estados Unidos, antes y después de la Guerra Civil. Louisa May Alcott nació el 29 de noviembre de 1932 y fue la segunda de las 4 hijas que tuvo el matrimonio. La madre de Louisa May, llamada Abigail, provenía de una distinguida familia de Boston. Y su padre, Amos Bronson, era un hombre muy inteligente, de carácter difícil, pero a veces es lo que ocurre con las personas brillantes o que están, como en este caso, fuera de su tiempo. Él era un adelantado para su época en cuanto a temas educativos. Fue considerado como un pionero en la educación progresiva. Amos Bronson seguía el movimiento del trascendentalismo, un grupo filosófico y político. También él era abolicionista. Este hombre, el padre de Louisa May Alcott, fundó en Boston una escuela a la que llamó Temple. En ella había o se impartían conocimientos de ciencia y los maestros enseñaban a razonar, al contrario de lo que en aquel momento se acostumbraba. O sea, entonces los niños aprendían de memoria. Ustedes recuerdan cuando hablamos sobre el escritor Honoré de Balzac, que mencioné sobre cómo sufrió él los apremios físicos y el aprendizaje de memoria que él disentía con todo esto. Y bueno, pero él tenía también otros problemas, que los padres lo habían abandonado allí. Y también cuenta sobre los apremios físicos que se sucedían en aquel centro educativo y que eran considerados como parte del aprendizaje. En la biografía de Alcott se menciona que venían personas de todo el mundo a conocer esta escuela particular, establecimiento educativo que, bueno, terminó cerrando sus puertas cuando el señor Amos Bronson Alcott insistió en continuar incorporando niños afroamericanos. Esto era porque, bueno, él siempre formó parte de este grupo trascendentalista y bueno, tenía una filosofía muy particular. Sin lugar a dudas, estas ideas liberales incidieron en el pensamiento de sus hijas. De esta manera, las 4 niñas del matrimonio Alcott fueron educadas bajo valores democráticos, de igualdad, y así terminaron aceptando a personas con pensamientos diferentes, separando a ellas, a estas 4 hermanas, de lo que era el pensamiento femenino de su época. O sea, tampoco eran las únicas, pero sí pertenecían a una minoría. También la familia Alcott atravesó momentos difíciles.
tanto que todos, padre, madre y las propias hijas, tuvieron que trabajar de lo que fuera para lograr subsistir. Louisa May Alcott trabajó como costurera, como enfermera durante la Guerra Civil y también trató de vender historias que ya tenía escritas para revistas orientadas a temas exclusivamente femeninos. En la realidad, y a diferencia de la familia March, de Mujercitas me refiero, los Alcott vivían en una extrema pobreza. En una biografía se dice incluso que eran pobres como ratas, así las define. Sin embargo, la familia Alcott vivió experiencias que en su momento no fueron comprendidas por la sociedad. Ni siquiera creo que el grupo familiar pudo superar y soportar durante el tiempo que estuvieron viviendo de aquella manera las presiones del momento, ¿no? Que formaban parte de ideas que tardarían muchos años en ser consideradas por el mundo actual me refiero. Entonces, en 1843, el señor Bronson Alcott, padre de Louisa May, fundó una comunidad utópica en Harvard, en Massachusetts. La filosofía de esta comunidad creo que fue, no sé, me parece a mí, para mí fue el principio hippie de los años 60 o la base de la filosofía vegetariana y vegana de hoy. Pues esta comunidad llamada Friedland, que como les dije fue fundada en 1843, ustedes escuchen, proponía a los involucrados, o sea, los seguidores, alimentarse casi exclusivamente de vegetales. Ellos consideraban que no debía consumirse ni huevos ni carne por respeto a los animales. No debía perturbarse en su forma de vida. Tampoco había que consumir ni azúcar ni café porque provenía de la explotación de otros hombres que entonces trabajaban como esclavos. Tampoco vestían ropa de lana por respeto a las ovejas. Tampoco consumían luz proveniente de las lámparas de aceite, porque ese aceite se extraía de la grasa de las ballenas que entonces eran cazadas de manera salvaje. Este estilo de vida, junto a las críticas que tenían de quienes les rodeaban, hizo que Abigail se fuera del lugar, abandonara al esposo, llevándose a sus hijas. Todo esto que les cuento puede poner al señor Amos Bronson en un lugar, yo diría, no sé, que antipático, pero fue él quien alentó en todo momento a su hija Louisa May a que no dejara de escribir sus historias, porque él insistía en lo importante de transmitir las ideas, más allá de la paga. Para ellos el dinero nunca había sido importante. Antes del éxito de Mujercitas, Louisa May ya había escrito 30 novelas de suspenso bajo un seudónimo, el de A. M. Bernard. Mujercitas es escrito porque el editor le propone que trabajara en una novela que tuviese un contenido para las jóvenes. En 2 meses y después de escribir todos los días, incluso Louisa tuvo que aprender a escribir con la otra mano para culminar el proyecto. La novela quedó pronta el 30 de septiembre de 1868, razón por la cual hoy, en septiembre del año 2020, como les decía, a 152 años de esta célebre publicación, es que con Misa hemos querido homenajear a Louisa May Alcott,
que a partir de la novela Mujercitas, su vida, por supuesto, cambió para siempre. Ganó mucho dinero y obtuvo fama mundial. Novela que fue traducida a más de 50 idiomas. Louisa May pasó de ser una mujer pobre y desconocida a convertirse en una de las mujeres más famosas de los Estados Unidos. Louisa nunca se casó, y por decisión propia, y falleció, de acuerdo a los estándares de hoy, muy joven. Ella tenía 55 años. Murió de un derrame cerebral. Y creo, sin temor a equivocarme, que esto fue por el consumo de plomo, que en aquella época sucedía en el agua, ¿no? En la primera película de Mujercitas, estrenada en 1933, las hermanas March fueron protagonizadas por Katharine Hepburn, Frances Dee, Joan Bennett y Jim Parker. La película dirigida por George Cukor. Hay una versión nueva de hace muy poquito tiempo, no retengo ahora a las actrices. Una de ellas la conozco y no recuerdo el nombre, así que sepan disculparme. Louisa May se proclamó siempre como abolicionista. Ahí está lo que yo le decía al principio, cómo las ideas de su padre fueron tomadas por todo el grupo. Ella fue una activista social y se pronunció a favor del voto femenino. También escribió poesía y su primer libro se llamó Fábula de Flores, publicado en 1854. Escribió cuentos para niños, además de muchos cuentos de misterio, un género que le encantaba. Sin dudas, una escritora muy rica, con una gran producción que en cierta medida fue opacada por el enorme éxito de Mujercitas. Ella continuó con gran éxito porque luego siguió con la saga. Recuerdo que publicó después Aquellas Mujercitas en 1869, donde las protagonistas ya eran adultas. Después publicó Hombrecitos en 1871, donde hacía referencia creo que a los primos de ella. Porque hubo una concordancia entre su vida y la de los personajes. Luego publicó Los Muchachos de Jo, que involucró 6 volúmenes. Hoy, mencioné una de las películas que se hizo sobre el libro, pero también hubo otra en el medio, en 1949, donde trabajó Liz Taylor, Margaret O'Brien, Janet Leigh y June Allison. Bueno, está aquí la primera parte del homenaje a Louisa May Alcott, y luego continuará Nisa sorprendiéndonos con más de esta escritora para mí increíble. Vamos ahora al primer corte y lo hacemos escuchando a Vale Acevedo, que nos va a interpretar una canción de Los Cafres llamada Si el amor se cae. Les cuento que nosotros ahora en los primeros y segundos cortes que hacemos en el programa lo estamos haciendo con artistas que son emergentes. Así que como todo esto es arte, bien, también para ellos y para ustedes y para nosotros, esto es arte. Vale Acevedo con la canción de Los Cafres, Si el amor se cae. Es muy claro el cielo y está cerca este desierto. No hay amor en el diario de hoy. Si perdiste la razón en un remate de dolor, a destiempo va este corazón. Si el amor se cae, todo alrededor se cae. Y si el amor se cae, todo alrededor
día te vi cantando, para, correteando por ahí. Suelta igual te vi bailando, para, me di cuenta de tanto. Louisa May Alcott, esta escritora estadounidense, reconocida por su famosa novela Mujercitas, mostró dos líneas de escritura muy distintas. Por un lado, la línea de creación para jóvenes mujeres, donde destacaba los valores tradicionales, como lo son, por ejemplo, las novelas Mujercita y Los muchachos de Jo. Y por el otro lado, la línea más adulta, que incluía una serie de novelas de género romántico. Les voy a hablar un poquito de Mujercitas, que fue publicada en 1868, una historia universal para continuar soñando. 4 hermanas muy diferentes entre sí, Meg, Jo, Beth y Amy, se enfrentan a que el papá, el padre de familia, el señor March, se va a la guerra y deja a sus 4 hijas solas con su esposa en medio de esa vida burguesa de Nueva Inglaterra. Las chicas, ¿qué quieren hacer? Quieren probar que saben cuidarse, pero a veces la vida se la pone un poquito difícil. Las peripecias comienzan cuando conocen a sus vecinos. El chico es de la edad de Jo y vive con su abuelo, un hombre muy amable. A partir de ese momento comienzan a aparecer un sinfín de situaciones que tendrán que atravesar. Cada una de las hermanas tiene intereses diferentes. Las une la imaginación, eso sí, y la voluntad de romper con el modelo de conducta muy apropiado para esa época. Juntas viven todos esos cambios que implica hacerse un lugar en el mundo. Pero lo más complicado será tratar de crecer. Esa será su mayor aventura. Sobre esta novela, Simone de Beauvoir dijo que hay un libro en el que creí ver reflejado mi futuro. Ese libro es Mujercitas, de Louisa May Alcott. Yo quería a toda costa ser Jo, la intelectual. Compartía con ella el rechazo a las tareas domésticas y el amor por los libros. Jo escribía, y yo, para imitarla, empecé mis primeros cuentos cortos. Sin embargo, la escritora y periodista española Cristina Fernández Cubas dijo sobre esta novela que a los nombres de las heroínas de Mujercitas les ha pasado lo mismo que a los Beatles. John, Paul, Ringo y George siguen ahí porque ya son parte de lo que fuimos y somos. Pilar Reyes, la editora colombiana responsable de la división literaria de Penguin Random House en Madrid, dijo sobre esta novela: las lecciones de vida que van aprendiendo las 4 hermanas en este libro me siguen pareciendo, tantos años después de haberla leído por primera vez, el mejor retrato de lo que significa crecer. Por otra parte, la escritora y traductora española Pilar Adón dijo que hay que elegir entre no hacer nada o pelear por ser libre, y después de leer Mujercitas era imposible no querer ser escritora, leer en voz alta, vender el pelo y entregar el dinero a una buena causa. Y por último, la editora española Elena Ramírez opinó que hay que leer Mujercitas al menos 2 veces en la vida, de joven y de mayor. Mujercitas ha sido traducido a más de 50 idiomas e inspirado 6 películas, 4 producciones televisivas, un musical en Broadway, una ópera y una serie web. Esta novela fue leída y disfrutada por varias generaciones de niñas por más de 150 años. Otra novela de Alcott es Aquellas Mujercitas, 1869. Las 4 hermanas, Meg, Jo, Amy y Beth, ya han crecido. La guerra terminó y pasaron ya 3 años desde que se reunieron con su padre, el señor March. Las chicas descubren que convertirse en adultas no es nada fácil, porque por ejemplo, Meg se casa y debe aprender cómo llevar una casa. Y Jo, que solo quiere escribir,
un repentino acontecimiento le hará trizas el corazón, aunque finalmente se convierte en escritora y encuentra quien la entiende a la perfección. Ahí comprenderán que la vida no es exactamente como esperaban y que la felicidad se alcanza a través de las cosas más simples. Una novela que reproduce humanidad y describe con exactitud características de la vida americana del siglo XIX. Aquellas mujercitas es la continuación de Mujercitas. Otra novela de Alcott es Detrás de la máscara, publicada en 1866. La novela transcurre en Inglaterra. En ese mismo año, en 1866, Jean Muir es una joven pudorosa que llega a la mansión de los Coventry para desempeñarse como institutriz. Posee múltiples habilidades que le bastan para ganarse en solo una jornada de trabajo el afecto de la señora Coventry, de Edward, el hijo menor, de Bella, su hija, y también el anciano tío John, que es poseedor de una gran fortuna. Aunque no ocurre lo mismo con Gerald, el otro hijo, y su prima Lucía, quienes sospechan que detrás de esa apariencia de buena institutriz se esconde otra persona que intenta engañar a la familia. Entonces, ¿qué hacen? La espían constantemente. Pero Jean es muy astuta y tratará de asegurarse su objetivo, un esposo rico e influyente. Por lo tanto, utilizará todas sus armas femeninas como máscara para alcanzarlo. Aquí Alcott, al igual que la protagonista, se esconde detrás de la máscara y utiliza un seudónimo masculino. En esta novela claramente la autora se aleja de su afamada obra Mujercitas. Detrás de la máscara es un tráiler victoriano doméstico, es un libro simple. Los personajes siempre se mueven dentro de la mansión y cada uno está muy definido, cada personaje. Es una familia aristocrática que Gerald, el hermano mayor, trabaja y se aburre además. La institutriz hace de todo, da lecciones, canta, toca el piano y además desaparece de escena cuando se requiere del misterio. Posee un desenlace inesperado, contado de una forma sencilla pero elegante. Una novela donde Alcott critica a la sociedad de la época y muestra las distintas clases sociales. El hombre tiene el poder y son los herederos de las fortunas y las mujeres están excluidas del entorno familiar. Solo deben atender la casa y la educación de sus hijos. Debían saber tocar el piano, cantar para entretener a sus invitados. Así son las mujeres de esta novela, excepto la institutriz, que posee todos esos atributos que van más allá de lo concertado socialmente. Tiene voluntad propia y no necesita del apoyo de un hombre. Así la crea Alcott en esta novela. Posee aspectos claramente feministas. Detrás de la máscara es un relato apasionado, de madurez prematura, por su elevado contenido emocional. Bueno, hasta ahí voy con el homenajeado que habíamos elegido para traerles hoy. Bien amigos, vamos ahora entonces al segundo corte de este programa, Esto es Arte, y lo hacemos escuchando un instrumental interpretado por Dr. Funk. El tema es Get Lucky. Ustedes van a escuchar a un genial bajista, músico callejero, en esta notable interpretación.
Llegamos a los cumple literarios. Hoy vamos a celebrar el nacimiento de H.G. Wells, que nació el 21 de septiembre de 1866 en Londres. Autor que transitó por el género de la ciencia ficción. Escribió obras inolvidables como La máquina del tiempo, publicada en 1895, La isla del Dr. Moreau, El hombre invisible y La guerra de los mundos de 1898. Película que recuerdo un verano cuando Nisa la vio en su versión de cine, que la dejó tan reflexiva y preocupada por aquel contacto extraterrestre tan violento, pero bueno, creo que ya superó eso, ¿no, Nisa? ¿Vos qué decís? Dice que sí, que hoy está preocupada por otros temas que nos invaden, que no son los extraterrestres.
Y es cuando la realidad supera la ficción, me dice acá abajito. Bueno, también vamos a celebrar el cumpleaños de Truman Capote, que nació el 30 de septiembre de 1924 en Luisiana, en Estados Unidos. Calificado de fiestero, despistado, genio. Novelista que combinó el misterio con los aspectos psicológicos de la sociedad norteamericana. Realmente un escritor muy irónico también, autor de A Sangre Fría, creo que fue una de las novelas más notables que hizo. Bien, también festejamos hoy el nacimiento de Laura Esquivel, que nació un 30 de septiembre, también como Truman Capote, pero de 1950. Nació en México. Es escritora y política. Ella fue durante mucho tiempo diputada, sí, en política. Es conocida, por su obra que también fue llevada al cine. Se llamó Como agua para chocolate, de 1989. Así que Laura, si nos estás escuchando, te mandamos acá con Nisa gran saludo y también somos admiradores de tu obra. Amigos, hasta aquí los cumple literarios. Voces en nuestro tiempo. Voy a comenzar Voces en nuestro tiempo con frases célebres de nuestra homenajeada, Louisa May Alcott. Y ella decía: mientras uno encuentra en sí mismo y en lo que persigue, no puede sentirse viejo. El signo más cierto de la vejez es el sentimiento de la soledad. Y otra frase de Alcott es: el verdadero talento y la bondad no pasan mucho tiempo inadvertidos, pero aunque así fuera, la conciencia de poseerlos y usarlos bien, la satisfacción del deber cumplido, debe bastar. La sencillez es la mejor de las cualidades. Ahora vamos a escuchar las voces de nuestros escritores. Comencemos con la voz de Alejandro García, asiduo colaborador de este segmento, al que ustedes ya conocen muy bien. Los invito a escucharlo. Amar en versos. Yo busqué tu mirada y encontré tu sonrisa, con canciones tempranas y poesía sin prisa, con versos prometidos y tonadas ardientes. Te amé siempre en mi mente con besos encendidos, y momentos perdidos que ya no volverán y por siempre serán en canciones prohibidos, estarán siempre conmigo y en poesías te amarán. Ahora vamos a pasar a la voz de Graciela Yenta, una autora que es docente, dedicada a escribir para niños, también conocida por todos ustedes, que hoy nos trae un excelente trabajo. También los invito a escucharla. Cuando sea la noche del exilio en mi carne y se agrieten las manos sin entregas ni oficios, cuando solo en la casa arde insomne la lámpara y se alarga la noche en silencio de niños, cuando ya mi palabra pierda el eco en los huesos y deshojen las tardes azucenas y lirios, cuando el grito en mi sangre sea ruego y plegaria y se aquieten mis ojos un cansancio de siglos, tú que todo lo puedes, que eres luz y principio, regálame un silencio de pájaros dormidos, aquieta en mis oídos cantares de sirena y vuelve de remanso la huida de mis ríos. Tú que todo lo puedes, que eres voz y camino, regálame una barca para llevar mi olvido, cuando sea la noche del exilio en mi carne y se agrieten las manos sin entregas ni oficios.
Continuamos con la última voz del segmento, la de la escritora y comunicadora María García Marichal, que hoy nos trajo un relato titulado Memorias de los Llanos, contado de una manera que invita a escucharlo. Memoria de los Llanos. Está aquí en mí, intacta. El tiempo y las desesperanzas no lograron empañar su belleza. Cada color, cada sonido, vive como fue, como es. El agua que discurre con temblores de luz, el viento en las hojas de las palmeras, en las ramas de cada árbol, el sabor húmedo y dulce del aire en el que vibra la unidad perfecta y preservada. Veo garzas y adivino sus nidos. Escucho el susurro de las alas y mis ojos se elevan muy alto, hasta donde pueda observarlo todo. Me detengo en el ritmo cadencioso del remo y mi sueño se va con el hombre y su silencio en busca del calor de un fuego, de una sombra de cañas. Tal vez haya una mujer esperando y niños descalzos en la orilla buscando caracoles en los charcos. O simplemente soledad. En este instante único que vive en mi memoria, la permanencia y el movimiento coexisten en la sincronía del espacio temporal. Es la misma y es otra, enmascarada por la magia de mis manos, esa que está en mis espirales cromosómicos y en mi esencia. Mientras el rosa del remo hiere el agua, las nubes se desplazan y la luz envuelve el recuerdo, que es la única realidad, la mía. Gracias a los escritores que nos envían semana a semana sus trabajos para el deleite de todos. Bueno amigos, llegamos al bloque final del programa. Aventurera de la Historia. Este interesante segmento de nuestra corresponsal en Francia, Jezabel Sotelo de Francini. Escuchemos el trabajo que hoy nos envió. Hola, buenas tardes Nisa, buenas tardes Daniel, buenas tardes Uruguay, buenas tardes a todos los radioyentes. Es un placer reencontrarlos cada martes desde aquí, desde la Touraine francesa, y contarles un poco de la historia de Europa, ¿en qué? En Aventurera de la Historia. Así que hoy les propongo seguir dentro de lo que es la aventura de la alimentación, cómo se alimentaban las poblaciones europeas durante la Edad Media, el Renacimiento, y llegaremos hasta el siglo XIX. Hemos visto ya en 2 capítulos anteriores que la alimentación dependía de las clases sociales. Y en la última oportunidad hablamos de un plato favorito de los franceses, que era la sopa de repollo, de origen alsaciano. Pero ahora vamos a hablar de otro plato realmente exquisito que hoy se consume, que es la sopa de cebolla. La sopa de cebolla, sus orígenes se remontan al medioevo, podemos decir que hasta el siglo X, XI y XII, y aparece en recetas del siglo XIV, en uno de los libros más antiguos de cocina francesa, que era Le Viandier de Taillevent, que es uno de los libros de cocina expertos de la época. Y allí se habla de una primera receta de sopa de cebolla, en la cual la cebolla se cortaba finamente, es decir, se desplumaba, por decir de alguna forma, es el verbo que se utiliza, plumer, y además se preparaba una especie de jugo de uvas verdes, sí, bien digo, de uvas verdes que aún no habían madurado, para lograr cierta acidez.
Esto en la primera etapa y por supuesto se cocinaba la cebolla en manteca. ¿Para qué? Para gratinarla, para darle ese concepto de gratinar y por eso se dice cebollas, o sea, oignon frisé. ¿Por qué? Porque cuando las cebollas se frisaban de alguna forma, tomaban el aspecto de un cabello crespo, de un cabello ondulado. De ahí el verbo frisé. Y posteriormente esta va a ir evolucionando a lo largo de los siglos y va a haber dos regiones, particularmente en Francia, que se van a disputar quién es el que prepara mejor el plato de sopa de cebolla. Unos son los leoneses de la región de Lyon y los otros son los parisinos, que concretamente el nombre, encontraron un nombre chic para la sopa de cebolla que le llamaron gratinado de cebolla o gratiné d'oignon. Particularmente en el caso de los leoneses, la diferencia era que agregaban a esa sopa de cebolla un vasito de oporto o coñac y además lo mezclaban con una yema de huevo. Ese es del lado leonés. Ahora, del lado parisino, los parisinos van a preparar la sopa, la van a gratinar y concretamente en un lugar o en un barrio que se conoce como el barrio de Halle, en el cual había un restaurante conocido como el Rungy, que estuvo hasta 1969 especialista en preparar la sopa de cebolla. ¿Cuándo se consumía la sopa de cebolla? En la costumbre de los franceses era al alba, cuando la gente se preparaba para ir a trabajar, en el caso de los carniceros, en el caso de los campesinos, en el caso de los mercaderes, mismo de los noctámbulos, era como una especie de desayuno, podríamos decir. Integraba el desayuno de los franceses de la época. Y después este plato de cebolla, este plato de sopa de cebolla, lo vamos a encontrar en lo que se llama el vientre de París, el corazón de París, en dos restaurantes muy antiguos. Uno conocido como Le Chien qui fume, o sea, el perro que fuma, y el otro Le Pied du Cochon, el pie del cochinillo o el pie del chancho. Siempre estuvieron en actividad y sobre todo el Pied du Cochon está aún funcionando todos los días durante 24 horas. Así que la sopa de cebolla es un plato infaltable en lo que es la mesa de los franceses y sobre todo en los inviernos. Es realmente delicioso. Después hablamos también, o poco hablamos, de si los franceses consumían frutas. Claro que consumían frutas cultivadas y frutas salvajes, o sea, frutos que no formaban parte del cultivo, frutos que había que adentrarse en el bosque para hacer la recolección. Hoy, conocidos esos frutos del bosque como acompañan la repostería internacional y son muy codiciados, muy sofisticados y se cultivan. En el caso de siempre las clases sociales, cuando hablamos de las clases sociales altas, la mesa, dependiendo de las regiones, también dependiendo de las regiones, la mesa de los franceses estaba acompañada, por ejemplo, si estábamos sobre el sur, de duraznos, de apricot, de higos, de uvas y además de cítricos. Los cítricos no acompañaban la mesa de todos los franceses porque era un producto exótico, o venía de España o venía de Italia, y sobre todo las naranjas amargas y los limones. Las naranjas dulces se empiezan a cultivar en Provence en el siglo XV. Así que entran tardíamente y las poblaciones campesinas, o sea, no tenían acceso al consumo de cítricos. Consumían manzanas, consumían peras, cerezas y ciruelas. Eso era lo que formaba parte de las frutas de la clase campesina o de las clases más pobres. También
eran recolectores de determinados frutos secos, sobre todo para lo que era el invierno, se provisionaban para el invierno, como las nueces, las castañas, los que llaman piñones de los pinos, y distintos frutos secos que nosotros no conocemos, como los frutos de Glantier, que no tienen traducción, y que se hacen hasta mermeladas, que son verdaderamente deliciosas, hasta el día de hoy se consumen. Y después lo que llamaban los frutos que uno debía de adentrarse en el bosque y que eran silvestres. Eran, por ejemplo, las fresas del bosque, frambuesas, grosellas, moras, y las frutillas, como hoy las conocemos, fueron descubiertas en Chile y ingresaron en Europa y sobre todo en Francia en el siglo XVIII, llevadas de la mano de Amédée François Fraisier, y de ahí el nombre en francés de fraise. Así que es un fruto que entra posteriormente, muy entrado el siglo XVIII. Además, tenemos que hablar un poquito más en lo que era el consumo de la carne. El consumo de la carne va a ir variando, es decir, porque también dependía de lo que indicaba la Iglesia. Nosotros habíamos hablado que había días en los que se llamaban días en los cuales la alimentación tenía que ser extremadamente liviana, no solamente para la curia, sino también para los fieles. Y se aplicaba también lo que se llamaban los días en los que la alimentación era más sostenida y el consumo de carne se incrementaba muchísimo más en la dieta. En los días que le llamaban los días magros, por ejemplo, ¿qué pasaba? No se podía consumir porque el consumo de carne justamente invitaba al pecado, a la lujuria. Entonces, en esos días, la Iglesia aconsejaba consumir pescado. Ya eso era en todas las clases sociales. Después vamos a hablar, para la próxima semana, cómo era el tratamiento del pescado, cómo era el tratamiento de las carnes y qué pescados consumía la población campesina y qué pescado consumían las clases altas. Lamentablemente, amigos, el tiempo es cruel, es tirano, y me duele tanto a veces tenerlos que dejar porque me parece que este tema es tan fascinante. Así que seguiremos hablando de lo que es la cocina francesa y las épocas en cómo iba variando el consumo. Inclusive la gran transformación que tiene la alimentación en el siglo XIX. Bueno, los dejo con un apretado abrazo y les digo hasta la semana próxima. Hasta pronto, hasta el martes. Hemos llegado al final de otro programa de Esto es Arte. Mi nombre es Daniel Fernández Corch y espero que hayan disfrutado de esta nueva entrega. Una nueva aventura radial junto a Nisa Todaro y Isabel Sotelo. También recuerden que para comunicarse con la doctora Rosana Guerra lo deben hacer únicamente por WhatsApp al 092-148-125 y deben decir, quiero una consulta. Le mandamos un gran saludo a Marta Estigarribia, a Daniel Barbiel, Marta Bonilla, Elba Díaz y Natalia González, quien se encarga de subir nuestros programas a la web. Adiós, amigos. Si en algún momento el silencio te invade, tú, mujer o hombre moderno, de esta época ruidosa, bulliciosa, no te asustes. No eres más que un espectador asombrado. Por otras posibles realidades plasmadas dentro del plasma que cobran vida entre nanoceldillas.
procesadoras del intelecto nuevo. No te asustes o te apartes, no corras, no es malo, es simplemente, es silencio. Por tus oídos ascendieron los ruidos que alguna vez hemos inventado, y los que no, llenándote el cerebro de timbales, tintineos, sirenas y explosiones, máquinas en su apogeo. Incluso susurros anónimos ocultos detrás de un velo que parece real. No te asustes o te apartes, no corras, no es malo, es simplemente silencio. Silencio.